Enséñame a ser como tú, a ser como tú, Jesús. Vamos a enseñar una palabra aquí. Josué capítulo 1. Vamos a leer. Voy a enseñar del verso 2 al 8. Vamos a hablar hoy acerca de la transición de Josué como nuevo líder, como nuevo juez del pueblo israelita, y también aquella condición que Dios le dio. Porque si bien es cierto que a Josué se le dio una palabra, se le dio un llamado, pero tampoco deja de ser verdad que a él se le dio una condición. Entonces vamos a hablar acerca de esto acá en Josué capítulo 1. El versículo 2 dice, en el nombre de Jesús, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Bueno, aquí empieza la historia de Josué. Josué fue un hombre que, antes de que Dios le entregara este llamado, esta responsabilidad, Josué fue un hombre que era el ayudante de Josué. Era su hijo, podemos decir, en cierta forma. Era como un estudiante que Moisés tenía. Entonces, Moisés agotó su tiempo que le tocó en Israel como líder, como cabecilla del pueblo en su tiempo. Pero luego Moisés muere, y ya todos saben cómo fue la muerte de Moisés. Mas luego que Moisés muere, podemos ver a Dios que ahora la responsabilidad que tenía Moisés, ahora él se le entrega a un nuevo líder. Esto me muestra algo de Dios, y es que mi Dios y el Dios que le servimos es un Dios que no permite que su voluntad se quede a media. Te explico. Dios había prometido a Israel que le daría una tierra, que los llevaría a una tierra donde fluía la leche y fluía la miel. Era una tierra de mucha bendición y de mucha prosperidad. Pero antes de llegar a la promesa de Dios, que era una tierra bendita y próspera, vemos que Moisés muere. Y cuando Moisés muere, diríamos que personas quizás dijeron que Dios había mentido, que la promesa que Dios le dio de que irían a una tierra donde fluía la leche y la miel, ahora ¿quién me va a llevar a esa tierra donde fluye la leche y la miel? Bueno, volvió. Decía que quizá algunas personas habían tenido la impresión de que Dios dejó todo a media y que le prometió esa tierra tan hermosa y que los ilusionó para luego dejarlos a mitad de camino. Pero miramos que Dios, el Dios que servimos, no es así. Cuando Él promete algo, el Dios que tú le sirves, ese mismo Dios que te dio la promesa, se va a encargar de que esa promesa se cumpla y se manifieste.
porque se le prometió una tierra de prosperidad a Israel. Pero el hombre que supuestamente tenía la responsabilidad de llevarlo a esa tierra y de dirigirlos a esa tierra, ese hombre muere. Pero como a Dios eso no le impresiona, porque Dios siempre tiene a alguien preparado por ahí, gloria a Dios. Dios siempre tiene una idea nueva, Dios siempre tiene un vino nuevo, algo nuevo, con tal de que su deseo se cumpla. Dios levantó a Josué. Pero el llamado de de Josué, fue un llamado genuino, pero también fue una continuación de lo que Dios había empezado a través de Moisés. A veces hay personas que piensan que lo que Dios le prometió a ellos no se cumplirá. Y fíjate que no siempre las cosas que Dios te promete se cumplen tú estando en vida. Hay promesas que Dios hace que no se cumplen mientras tú estás vivo, pero hay alguien creciendo tras de ti en quien Dios está poniendo la vista. Y puede ser un hijo, gloria a Dios. Puede ser una persona cercana que esté cerca de ti. Y hablando de esto, aclaro que hay personas que piensan que los llamados se heredan. Y por eso hoy en día vemos que es muy común ver que un pastor de una iglesia se le acabe su tiempo y no sé, que parta de esta tierra, o que ya esté muy mayor de edad y no pueda seguir el llamado. Y es muy común que le deje el llamado a un hijo carnal. Y gloria a Dios, no digo que no puede pasar, pero todos los casos no son iguales. Señores, los ministerios no se heredan. El llamado de Dios no se hereda. Volvemos al tema. Pero el llamado que le hicieron a Josué tenía un propósito. Porque el verso 2 dice que le llegó el momento de guiar a Israel. Pero el propósito de él ser el guía de Israel era que cruzaran el Jordán y entraran en la tierra que Dios le había prometido. Josué representa la esperanza de Israel en aquel momento. Porque cuando Dios posiciona a Josué, la esperanza vuelve a nacer. Y el pueblo se regocija porque Dios levantó un joven nuevo para que los llevara y los dirigiera a la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel. Y esto es verdad. Pero el versículo 3 dice: te prometo a ti. O sea, Dios le está diciendo: Josué, yo te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Viene algo interesante. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que yo les he dado. Gloria a Dios. La mayoría de personas han escuchado: donde pise la planta de tus pies, será tuyo. Amén. Pero yo entiendo, y cuando escucho a la gente hablando, mencionando, recitando este verso, yo me doy cuenta de un patrón. Y es que todo el mundo lo interpreta igual. Señores, todo el que yo he escuchado mencionando Josué 1:3, siempre lo interpreta de que donde tú pises con tus pisadas, esa tierra será tuya. Pero siempre lo usamos fuera del contexto. Porque acá lo que el Señor está diciéndole, o sea, cuando te hablo del contexto, te hablo de la intención de Dios cuando dijo eso. La intención de Dios cuando Él le dijo eso fue que Israel entendiera que si Dios le permitía llegar a un lugar, fue porque ese lugar ya era
sido entregado por Dios a Israel. No era que Israel iba a andar deambulante por ahí y que en medio de camino ellos dijeran, vamos a entrar a República Dominicana, porque Dios dijo que donde yo ponga mi pie, eso es mío. Eso no es así. Eso no es así. Donde Dios lo permitiera entrar, quería decir donde... Volvimos. Decía que donde quiera que pongan los pies, estarán pisando la tierra que yo les he dado. El 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Yo nunca te fallaré y nunca te abandonaré. Impresionante. En el verso 2, Jehová llama a Josué. En el 5 le dice, estaré contigo como estuve con Moisés. Yo nunca te fallaré y nunca te voy a abandonar. Esto habla acerca del trato de Dios, del cuidado de Dios con el que Dios le entrega un llamado. Quiero que tú entiendas que si Dios te ha dado un llamado, junto con el llamado, también te dio su presencia. Josué, te he escogido para que guíes a mi pueblo, para que cruce el Jordán, para que entre a la tierra que yo te doy. Donde quiera que tú pongas tus pies, esa tierra yo te la entregué. Nadie te hará frente, pero yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te voy a abandonar, yo nunca te voy a fallar, porque si yo te llamé, yo soy responsable de estar contigo. Sé fuerte y sé valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Señores, aquí Dios está confirmando la promesa nuevamente. Dios no deja cosas a medias. Si Dios te prometió algo, mira, tú puedes tener, eso es lo más seguro que tú deberías tener que va a suceder. Porque nosotros tenemos muchas cosas seguras, pero cuando Dios nos promete algo, se nos va la fe de una forma impresionante. Pero lo más seguro que debemos tener es que si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Dios le dice, quiero que sea fuerte y que sea valiente, Josué, porque tú serás el que guíe a este pueblo para tomar posesión de la tierra que yo le juré a sus antepasados. El 7. Les repito otra vez, sé fuerte y sé valiente. Y ahora viene la condición. El título de esta transmisión dice, yo le puse al título, creo que le puse la transición de Josué y su condición. La condición dice, ten cuidado de obedecer, o sea, preocúpate por obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que tú hagas. Esta es la condición. Mira, en la palabra de Dios, y si yo estoy equivocado, por favor póngamelo en un comentario y mándeme una cita bíblica que demuestre que lo que yo estoy diciendo es contrario. Sinceramente se lo digo, sin sentido de burla ni nada. Yo nunca he visto a Dios dándole una promesa a alguien sin una condición en la Biblia. Señores, yo nunca vi eso. Todos los pactos que Dios hizo tenían su condición. Todas las promesas que Dios daba en el Antiguo, en el Nuevo, tienen su condición. Porque hay personas que Dios le promete algo. Entonces, después que Dios le promete algo, le da la condición.
Entonces la gente después de la promesa empieza a vivir la vida como le da su gana, empiezan a hacer lo que quieran con su vida, se olvidan de la condición, pero todavía quieren la promesa de Dios. Entonces ahí entra lo que es que hay gente descarriada en el mundo con la excusa de que Dios prometió y no cumplió. Bueno, está bien, Él no cumplió porque tú no cumpliste con la condición. Si Moisés no cumple con la condición de obedecer el mandato de Moisés, Dios lo hace fácil. Moisés lo quita de ahí, el pueblo no entra, pero si Moisés no cumple con el requisito, no te creas que Dios se va a detener de que porque Moisés no le dio la gana de serle fiel a la condición. No, Dios quita a Moisés y levanta a otro. Porque el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Israel no se podía detener. Dios siempre iba a tener a alguien en queue, como decimos, para que llevara a cabo su voluntad y su deseo. Mis hermanos, no sigamos viviendo un evangelio mediocre. No se puede seguir viviendo un evangelio mediocre de muñequito, de novelas. No, el evangelio de Dios es un evangelio de poder, de revelación, gloria a Dios, de entendimiento, no de tontería, no de bruteza, de encerradez, sino que Dios quiere que tú lo entiendas, que tú lo conozcas. No es lo que dice Jeremías allá, dice en su libro, dice, si hay un hombre que se quiere jactar, jáctese en conocerme y en entenderme. No te desvíes de ellas, ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que tú hagas. Este era el fundamento de Josué. Quiero mencionar que también a veces hay personas que dicen, debemos de llevar un balance. Todo se trata de un balance. Todo se trata de un equilibrio. Amén. El mismo predicador dice en Eclesiastés que no caiga en extremos. Dice, no sea tan bueno porque te hace daño a ti mismo. Pero luego te dice, no sea tan malo, no te conviertas en un necio, dice. Entonces los extremos no son buenos en ninguna manera. Pero a veces cuando las personas dicen, hay que llevar un balance, yo a veces como que no comprendo esa terminología. Porque hay personas que confunden el equilibrio y el balance con negociar tu fundamento. Hay personas que dicen, yo llevo un balance, pero llevando su balance, ponen en juego los fundamentos que tienen como cristianos. Mira, yo se lo digo claro a quien sea. Yo mantengo mi equilibrio en muchas cosas, pero mi fundamento yo no lo voy ¿cómo lo puedo decir? O sea, mi fundamento yo no lo voy a mezclar en todo este rollo del equilibrio y del balance que mucha gente profesa hoy en día. Yo estoy de acuerdo con que debemos llevar un balance. No se puede ser muy, ¿cómo lo puedo decir? No se puede ser muy libre, muy liberal, como dicen, pero tampoco se puede ser un legalista. O sea, no se puede. Eso no es bíblico. Eclesiastés dice que el que cae en extremo no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Pero el asunto está en que cuando tú negocias tu fundamento por serle fiel al famoso balance y al famoso equilibrio, tú estás mal. Porque mi Biblia enseña que a Josué se le dio un fundamento y se le dijo, ten cuidado, o sea, preocúpate por cumplir el mandato que Moisés te dio. Ese era el fundamento. El fundamento que se le dio a Josué fue que tenía que ser fiel a la ley que Moisés le dio. Pero luego le dice, no te desvíes del fundamento que te dio Moisés, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Yo puedo relajar contigo, puedo bromear contigo, pero cuando yo veo que tú estás metiéndote en el punto de mi fundamento y que tú quieres alterar el fundamento que me mantiene de pie hoy en día, ahí yo te paro y te digo, respeta mi fundamento.
Porque el fundamento es lo que me mantiene con vida y lo que me mantiene encendido en el Señor. Y lo que me mantiene agradable delante de los ojos de Dios. Estudia constantemente el libro de la instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito. Escucha, solo así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Sabe por qué muchas personas hoy en día están en miseria? ¿Sabe por qué hoy en día hay muchas personas que están viviendo una vida mediocre y paupérrima delante de Dios? Porque han sido infieles a sus fundamentos. Si Dios te dio una condición, no le seas infiel a la condición. La condición es el fundamento que se te fue dado. Esto está demasiado tremendo, wow. Esto es tan serio, señores, que si tú le eres infiel a esa condición que Dios te dio, tú no vas a prosperar. Y mira lo que dice el 8, y te irá bien en todo lo que hagas. Todo lo que Josué emprendiera en su vida le iba a ir bien si él le era fiel a la condición que le fue dada. Repito, la condición es el fundamento de Josué. Decía ahorita que yo puedo relajar contigo, yo puedo bromear contigo, puedo comer contigo, compartir contigo. Normal, porque soy un hijo de Dios y entiendo que todo tiene su tiempo bajo el sol. Y me gusta, y soy joven también, me gustan muchas cosas contemporáneas de hoy en día. Me gustan las redes sociales, la música, toda esa cosa a mí me agradan y paso tiempo a veces ahí. Pero cuando yo veo que hay algo que está tratando de... Cuando veo que hay algo que tiene la intención de alterar mi fundamento, fácil y sencillo, me quito de ahí, me voy de ahí y no sigo, tranquilo, normal, en el amor de Cristo. Porque el fundamento es lo que me mantiene con vida. Si yo hoy en día tengo algo, si hoy en día puedo sonreír, si hoy en día yo puedo caminar diferente en la vida, es porque le he sido fiel al fundamento que Dios me ha dado. No hay nada que yo tenga en esta vida, por suerte, no hay nada, que ningún logro en esta vida, por suerte, sino que cada mínima cosa que yo tengo, y no hablo necesariamente de cosas materiales, hablo del gozo, de la paz, de la tranquilidad, de la libertad. Si hoy en día yo puedo disfrutar de todas esas cosas, es porque yo le he sido fiel al fundamento que Dios puso, que Dios me dio. Si Josué pudo prosperar en todo su camino, fue porque él le fue fiel al fundamento que Dios le dio. Sí, porque hay mucha gente que dicen, Josué era un hombre terrible. Luna, sol, detente en Gabaón. Tú me estás diciendo a mí que Josué le dijo al sol, stop, y el sol se detuvo. ¿Y quién es este hombre? Bueno, ese hombre es el que le fue fiel a la instrucción que Dios le dio. No me diga a mí que Josué le va a decir, sol, detente en Gabaón. Y el sol se va a detener. No me diga a mí que la naturaleza va a obedecer a un tipo que anda en desobediencia. A un hombre que Dios le dice, cuida los mandamientos. O sea, preocúpate por cumplir el mandamiento de Moisés. Y lo primero que hace es apartarse de la ley de Moisés. No me diga que a mí que a un hombre así la naturaleza le va a obedecer. No.
Señores, Josué era un hombre que andaba en obediencia ante Dios. Este era un hombre radical. Le dijo al pueblo, oigan lo que le voy a decir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Decidan ustedes a quién le van a servir. Porque él entendió que con su fundamento nadie podía jugar. Porque si algo tenía Josué, era el resultado de serle fiel a las condiciones que Dios le puso. Y sí, yo sé que tú me vas a decir muchas cosas para tú tratar de contrarrestar esta enseñanza. Pero a mí no me interesa, ni me vas a mover del fundamento que tengo. Porque yo entendí a través de la experiencia, yo no te estoy hablando nada más en base a un conocimiento que tengo de la Biblia. No te estoy hablando solamente con un conocimiento de teoría. Yo te estoy hablando porque yo he cruzado experiencia en mis 24 años que tengo de edad. Y hay algunas experiencias que me han enseñado a mí que lo único que yo tengo que serle fiel en esta tierra es a las condiciones que Dios me da y a los fundamentos que yo tengo en el Señor. Sí, esa es la razón por la cual hay muchas personas hoy en día en miseria. Esa es la razón por la cual hay muchas personas que están hoy en día envueltos en cosas que Dios no los llamó a hacer. A mí un maestro me dijo una vez, y esto me bendijo, me dijo, no todo, me dijo creo que fue que, me dijo como que el hombre que es llamado por Dios no le lucen las mismas cosas que a una persona común y corriente. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, hay cosas que a ti no te lucen. Hay cosas que yo veo que otra gente hace y a mí me gustaría hacerlas, pero no me luce. Simplemente a mí no me luce. Porque yo tengo un llamado de parte de Dios. Estudia constantemente el libro de la instrucción. Medita en él de día y de noche. Y asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Si quieres que te vaya bien y quieres prosperar, ese es el verdadero código. Obedece las condiciones que te fueron dadas de parte de Dios. Medita en esas condiciones. Porque hay otro problema también. Es que nosotros a veces leemos la palabra, pero no meditamos en ella. Y la meditación en la palabra de Dios tiene un beneficio. Hay una palabra que es la palabra proceso, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un proceso. Un proceso es el recorrido por el cual se pasa para lograr un objetivo. Entonces, cuando tú estás meditando en la palabra de Dios o meditando en las instrucciones que Dios te dio, ese proceso de meditación en tu mente y en tu alma se va como cobrando vida en tu interior. Y hay algo que enseña que mientras tú más practiques algo, va a llegar un momento que de tanto practicarlo, se va a hacer parte de tu carácter. Y luego que algo forma parte de tu carácter, eso es casi imposible quitarlo y borrarlo. Por eso dicen que hay hábitos que lo haces tanto y lo haces tanto que llega un tiempo que ya de ser un hábito pasa a ser parte de tu carácter. Entonces, si podemos tomar el tiempo para pensar en tantas cosas que a veces no tienen sentido, que son cosas que hacen daño a nuestra alma, a nuestra vida espiritual, entonces, ¿por qué no meditar en la palabra que estudiamos? ¿Por qué no tomar un tiempo? Duré un rato estudiando la palabra. Ahora déjame acostarme en el mueble de mi casa. Déjame
recostarme en el asiento de mi vehículo, en mi cama, y cerrar mis ojos y meditar ahí un rato en lo que leí. Mira, si tú haces eso, eso te va a bendecir ricamente. Y para cerrar, verso 9. Mi mandato es, a Josué se le dice de parte de Dios, Dios le dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Veamos, cuatro cosas. Primero, sea fuerte, sea valiente, no tenga miedo, ni se desanime. ¿Por qué miedo? A la persona que se le dio esta palabra, más adelante, se le aparece un ángel de parte de Dios a Josué. Y luego que se le aparece el ángel, Josué, dice la Biblia, desenvainó su espada. Y le hace una pregunta. Y le dice, yo quiero saber de qué lado tú estás. ¿Tú estás del lado mío o del lado del enemigo? Oiga bien, Josué no cogía esa, como decimos en República Dominicana. Josué era un tipo valiente. ¿Pero por qué él era valiente? ¿Tú crees que Josué era valiente porque nació valiente? No. Mi mandato es que sea fuerte y que sea valiente, le dijo Dios. La valentía de Josué era una respuesta al mandato que Dios le dio de que fuera valiente. Lo que pasa es que a veces nosotros no meditamos en la palabra de Dios. No pasamos tiempo tratando de entender la palabra. A él se le dijo, no tenga miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Ese es el mensaje. El Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Recuerda que el versículo 3 dice que donde los israelitas pusieran sus pies, eso quería decir que esa tierra Dios se la había entregado. Y si Dios le entregó la tierra donde ellos pisaron, también le dio la tierra, pero junto con la tierra, Él iba con ellos donde quiera que ellos iban. Así que yo sé que hay lugares donde a veces nos encontramos, pero estamos en ese lugar no porque queremos estar en este lugar, sino que por coincidencia, vamos a decir, estamos en este lugar, o en contra de nuestra voluntad estamos en ese lugar. Y cuando estamos en ese lugar, nosotros pensamos que ya Dios nos dejó. Pero Dios le dijo a ellos que donde sea que Él le permitiera pisar, eso quería decir que en ese lugar Dios se lo había entregado. Termino. A veces estamos en una posición, estamos en un lugar donde no quisimos llegar ahí, pero de cierta forma llegamos a ese lugar. Lo que quiero que entiendas es que si llegaste a ese lugar, fue porque ese lugar Dios va a hacer que tú venzas en ese lugar. Si Dios permitió que llegaras a una tierra,
Si Dios permitió que tú llegaras a cierto lugar, a cierta posición, fue porque en ese lugar Dios va a resplandecer sobre tu vida. Dios va a hacer que la victoria tuya sea asegurada. Así que no te quejes, no te desanimes, no desmayes, no dejes que tu fuerza flaquee. Anímate, ten ánimo, sé valiente, sé fuerte, porque en ese lugar Dios dijo que iba a estar contigo. Así que muchas bendiciones para todos. Y ya es un poco tarde, así que duerman, descansen bien, cumplan la ley, no sean, no quebranten la ley. Si estamos en cuarentena, quédese en cuarentena y disfrute con su familia, disfrute con sus hijos, con sus familiares, así como lo estamos haciendo todos. Así que nada, amigos, shalom, bendiciones para todos y hasta la próxima transmisión en vivo.